¿Cómo estás, Boriski? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué podemos esperar de la justicia y qué necesita la justicia para ser más efectiva y de alguna manera conformar más a la gente, que es lo que de alguna manera está buscando? Más justicia, no solamente en los casos más mediáticos en términos penales, sino en todo sentido. Primero necesitamos instrumentos eficaces, igualitarios y transparentes, que se conozcan. Por eso estamos aquí. Un código procesal que acorte los plazos procesales, que era de lo que estabas hablando precedentemente. Un código penal que ponga todos los delitos en la misma línea, que no haya delitos de pobres y delitos de los que tienen. Claro. Un sistema de gestión judicial eficiente, muchas de las cosas que hablamos, horarios extendidos, ferias, cuestiones que a la sociedad le producen cierto escozor. Buscamos un servicio de administración de justicia que sirva a la sociedad. Miremos a la sociedad, no nos miremos a nosotros mismos. Ahora, hay una parte que la justicia le debe a la sociedad, pero también no solamente por un gobierno, sino, hay tribunales que están cargados de expedientes, que están bajo condiciones lamentables, tanto en lo que tiene que ver con el confort de la gente que va a tramitar una causa, sino también con los propios magistrados, los propios integrantes del Poder Judicial, que todos los días están incluso con expedientes que están cosidos con hilo, con insectos, con ratas. Bueno, ¿qué es lo que necesita? Primero necesita cortar los plazos para que ese expediente que dura 10 años tramitando 10 años, no promedio. tenga todas esas vicisitudes. Segundo, necesitamos hablar más de los tribunales orales y no tanto de los jueces de primera instancia. Necesitamos que los fiscales lleven la investigación, así los jueces toman las decisiones y a la sociedad no le genera la suspicacia que el juez está en la acusación y en la sentencia. Necesitamos infraestructura, necesitamos cobertura de vacantes. Hay muchas vacantes actualmente, hay una tarea pendiente, hay casi 150 vacantes, es un 20% del Poder Judicial. Enhorabuena, Consejo de la Magistratura y Senado de la Nación para prestar los acuerdos pertinentes. Necesitamos un código penal equilibrado y actualizado. Me hablas de modernización, el código penal actual es de 1921. 100 años de vigencia, casi 900 leyes especiales. Violencia de género no existía hace 100 años. Está en el nuevo Código Penal. Narcotráfico, decomiso, delitos contra el medio ambiente, lesa humanidad. Tener un código moderno que esté a la altura del primer mundo se está debatiendo en el Senado de la Nación. Son algunos de los aspectos necesarios para lograr esa eficiencia, que es la que la sociedad espera. Ahora, doctor, ¿cree que será posible este próximo año, este 2020, poder tratar en el Congreso ese código que trabajaron, este proyecto para el Código Penal? Porque, bueno, hoy está entrando en vigencia de a poco el Código Procesal Penal Federal, que a mi consideración es bastante bueno, que va a servir mucho, como usted decía, por el tema de la oralidad, ¿no? Porque es muy importante tratar de salir del papel que lleva tiempo, que junta mugre, si se quiere, para hablarlo coloquial, y que hacer los procesos mucho más rápidos. Diste en la tecla. El Código Procesal Penal de la Nación fue aprobado en la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando del año 2014 y se puso en vigencia en el gobierno anterior. Lo mismo puede suceder con el Código Penal. Se estableció la comisión en el gobierno anterior y podrá ser puesto, si Dios quiere, en vigencia con este gobierno. Vale decir que los códigos, los instrumentos, el sistema de administración de justicia va más allá, gobierno anterior o gobierno actual. A tu pregunta, te digo que sí. Me parece que hay buenas intenciones. He acercado copias a los distintos ministerios. Creo que enhorabuena tener un nuevo código que, en definitiva, cuando hablamos de derecho penal, estamos hablando de los valores fundamentales de la sociedad argentina. Así que sí, estoy esperanzado de que se pueda tratar. Seguimos con el doctor. Con el doctor Boriski. Le consulto porque el presidente Alberto Fernández dijo en la Asamblea Legislativa que cuando la política se mete en los tribunales, la justicia sale por la ventana. ¿Usted qué piensa acerca de esto? Que es necesario objetivar los criterios. Pasa con la prisión preventiva, pasa con los plazos de los procesos penales. Si nosotros logramos objetivar en criterios de la ley, de las normas y no de criterios jurisprudenciales, muchas de estas cuestiones no van a suceder más.
Voy a dar un ejemplo. Si la prisión preventiva, en lugar de estar anclada en un fallo, en un plenario, está anclada en pautas taxativas establecidas en la ley, esa discrecionalidad judicial, que es la que está criticando a partir de este comentario, va a desaparecer. Se va a achicar esa discrecionalidad porque ya no va a depender de criterios, va a depender de pautas normativas. Bueno, en el gobierno rápidamente advirtieron algunas señales de la justicia federal, no voy a dar algunos casos, pero esta era la sensación que había en el gobierno de que no había caído del todo bien en algún sector, pese a que estaba el presidente de la Corte, estaban los miembros de la Corte y que uno entendía que no lo habían recibido mal. ¿Qué cree cómo cayó este mensaje? La crítica generalizada nunca es buena porque no está individualizado el problema. Por eso se espera obviamente la letra chica, pero algunos aspectos ya están funcionando. El Código Procesal ya produce un equilibrio en la distribución entre el fiscal y el juez en la etapa de instrucción. El Código Penal, que trae muchas de estas cuestiones. Los criterios de la prisión preventiva, que definen taxativamente cuáles son los peligros de fuga, cuáles son los peligros de entorpecimiento de la investigación definidos legalmente. En definitiva, cuando fijamos en pautas claras, en normas, desaparece la crítica generalizada. ¿Y el sistema acusatorio, cree usted, bueno, hace unos instantes dijo que era importante porque ustedes le daban una especie de, o los ponían en un lugar más imparcial, si se quiere, ante la opinión pública? Fundamental, el sistema acusatorio que ya está en vigencia en 2 provincias, en Salta, en Jujuy, con buenas experiencias, ya se está trabajando en los casos concretos, permite que el fiscal acopie la investigación y que el juez, con mayor distancia de los casos, con imparcialidad, pueda tomar las decisiones finales. Es un buen punto de equilibrio. Buscamos 3 cosas. Igualdad es uno de los puntos centrales, transparencia, con la oralidad, como bien señalabas Lourdes, se logra mayor justamente transparencia y eficiencia, que los plazos se acorten, que los procesos se definan antes. Estos son los puntos centrales de esta reforma judicial. Eso va en el haber, si se quiere, del ministro de Justicia, el exministro Germán Garabano, ¿no? El equipo de Garabano trabajó mucho en muchas reformas que, bueno, obviamente después por cómo le terminó yendo la economía a Macri, quedaron opacadas, si se quiere, o también incluso por los cuestionamientos que hizo un sector del peronismo respecto a la intervención o una supuesta intervención en la justicia. Claro, ¿no? y también el hecho de informatizar todo, ¿no? Porque hoy con las distancias que tenemos en el país, a lo largo y a lo ancho, también es necesario, porque hoy tenés una segunda instancia, por ejemplo, en Santa Cruz, en Comodoro Rivadavia, la segunda instancia es lejísimo. Los abogados viajan. Yo hablaba hace poco con la consejera Mariana Sánchez Herrero y me decía que ella habla justamente con los abogados de todo el país y que dicen, los abogados se terminan matando en la ruta porque las distancias son muy grandes para ir a una segunda instancia. Entonces tratar también de acortar esas distancias, ¿no? Exacto. Hoy me pasó, sin ir más lejos, con un expediente de Neuquén, en una causa que, dialogando para el traslado del expediente, porque teníamos que tomar una decisión, la Cámara Federal de Casación Penal es la máxima instancia penal, es superintendencia en todo el país y justamente hablando para que nos puedan llegar al expediente antes de fin de año y poder tomar la decisión. Hagamos un repaso del proyecto que está en el Congreso que usted encabezó la comisión que elaboró, la comisión redactora de ese proyecto. ¿A cuánto se suben las penas por homicidio? Se mantienen exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia fundamentalmente, primero es la sistematización. Se incorporan todos los delitos, 900 leyes especiales dispersas, hoy se sintetizan en 540 artículos. Aplicación efectiva de la ley penal, que lo que sucede en un caso se aplique, que no haya ese abismo entre lo que sucede en una sentencia y en lo que en la práctica termina sucediendo. Entre lo que define un juez y otro. Y lo que se aplica, aplicación efectiva de la ley penal. Claro. Violencia de género, lesa humanidad, se incorpora un libro de lesa humanidad, lo que tiene que ver con el narcotráfico, delitos que la Corte ya derogó, que ya desincriminó, no son más delitos. La tenencia de estupefacientes para consumo personal en el ámbito privado, nuevos títulos, delitos contra el medio ambiente, el acoso laboral, delitos contra la dignidad de los trabajadores, delitos de la libertad y lo vinculado con el deporte, más todos los delitos que ya estaban, violación de secretos, cuestiones que no estaban previstas en el Código Penal, vinculado con los delitos genéticos, tráfico ilícito de bienes culturales, delitos cambiarios, ilícitos fiscales, delitos aduaneros, terrorismo, que no existía en el Código Penal, narcotráfico, que no estaba dentro del Código Penal, figuras que estaban dispersas, el arrepentido, que no estaba previsto, las pautas para la determinación de la pena, el delito transnacional,
cuestiones que estaban. Cumplimiento efectivo de la pena, se establecen agravantes por los cuales una persona no puede recibir la libertad. Violencia de género, discriminación, aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, penas alternativas para los delitos menos graves, tales como lo que estabas mencionando. Claro. La solución es la que decía Lourdes, hay que denunciar y se tiene que aplicar condena, no de cárcel, pero sí cumplimiento efectivo, una tarea comunitaria, una prisión domiciliaria. El Código Penal cumplimiento efectivo no es cárcel, es aplicar la ley. Claro. En todos los casos, en los menos graves, obviamente sin cárcel, con una pena alternativa. ¿Contra la puerta giratoria? No va a suceder más, porque la puerta giratoria es una consecuencia del prolongado proceso penal. Cuando el proceso se acorta, todo se decide en una audiencia, la persona que está detenida como consecuencia de una absolución o de una condena, no de una prisión preventiva. Y a modo excepcional, taxativamente enunciados cuáles son los supuestos de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. En el tema del aborto, que hoy está tan debatido y demás, ¿qué es lo que ustedes agregan a este artículo 86? Aclaramos cuáles son los supuestos de no punibilidad, los casos de violación, que los definía un fallo y no los definía la ley, los casos de peligro para la salud mental de la mujer. Se incorpora la Organización Mundial de la Salud al Código Penal, que no estaba incorporado taxativamente. Se exime de pena de prisión a la mujer, que era en una situación no prevista. Situaciones de violencia obstétrica, situaciones no previstas en favor de la libre disposición del cuerpo de la mujer. Tengamos en cuenta que este es un código que se aprobó en mayo del año pasado, sabemos de la ley que se estaba discutiendo, tiene alternativas aún mayores a la despenalización. El proyecto no apunta a la legalización, apunta a la despenalización, a quitarle la pena de prisión. Cualquier modificación, están las disidencias, está abierto el debate y se puede tratar con este código porque no caduca el tratamiento parlamentario de los códigos. Ahora, en los casos de corrupción, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, sí suben las penas, ¿no? En los delitos que se ajusta punitivamente en función de la gravedad de los hechos, delitos contra la administración pública, narcotráfico, eran dos categorías que estaban atrasadas en la proporcionalidad entre la gravedad del injusto y la pena. En esos casos sí. Ahora, hay un debate público, Borinsky, que yo se lo tengo que preguntar, usted decide si quiere contestar o no, respecto al tema de las jubilaciones de los magistrados. El presidente planteó que no puede haber jubilaciones de primera y de segunda. Hay magistrados que por lo bajo plantean de que es una medida que eventualmente, si hay una reforma que avance sobre esas jubilaciones, va a ser inconstitucional, que la Corte finalmente se va a tener que expedir y va a declarar eso. ¿Qué cree usted, más allá de lo que eventualmente se pueda expedir un tribunal o un magistrado, que le genera a la sociedad el tema de la jubilación de privilegio? Hay tres cuestiones. Los jueces les deben mostrar a la sociedad lo que hacen, cómo lo hacen y lo que tienen. Y este es un aspecto que también genera cierto escozor. Obviamente me comprende las generales de la ley, soy parte interesada Claro. en la cuestión. Claro. No es una jubilación de privilegio, es una jubilación especial. Hay una caja en la cual los jueces aportan, que aportan en mayor medida, pero es circular, porque aportan en mayor medida también porque tienen sueldos más altos. Es lo que corresponde por el trabajo, pero tal vez no es equitativo en el conglomerado social. Yo entiendo que la sociedad también ha emitido su veredicto, más allá que me comprenden las generales de la ley y que soy interesado. El veredicto de la sociedad, el veredicto de la opinión pública, el veredicto de la política, obviamente es en contra de esta cuestión. Va a ser el Congreso el que lo termine definiendo y allí estaremos para aceptar lo que en definitiva el Congreso decida, más allá de lo que en particular pueda ser de interés para mí o no. Me parece que el Servicio de Administración de Justicia, mirando a la sociedad, está por encima de todo. ¿Qué edad tiene, Borinsky? 46. ¿Cuál es su máximo anhelo? ¿Usted llegó a lo máximo? ¿Cree que hay magistrados que dicen, bueno, soy juez de casación, ya está? ¿O siempre hay un poquitito más? A ver, hoy mi anhelo como juez es tratar de hacer las cosas bien todos los días. Casi 20.000 sentencias he dictado en estos 8 años. 20.000 en 8 años. 20.000 sentencias, 4.000 juicios he estado como fiscal antes, en 7 años, con casos complejos. Mi objetivo hoy en día es seguir en el día a día ejerciendo mi función de magistrado con la mayor responsabilidad posible, tratar de que se apruebe enhorabuena el Código Penal, porque entiendo que es un bien para la sociedad, y después lo que sea. O sea, mi objetivo hoy es el día a día y que se apruebe el Código Penal. Bueno, a Rafecas le cambió un poquitito la vida con esta designación a procurador, ¿no? Sí. El gobierno anterior
lo quería cocinar, me parece, lo quería sacar, y por el contrario Alberto llegó y lo ofrece como procurador. ¿Usted le interesa el tema de ser líder de los fiscales? ¿Le gustaría en algún momento o no? He trabajado como fiscal, obviamente es algo muy interesante. Fui 7 años fiscal, fui director de la UFITCO, que dependió de la provocación. Trabajé con el doctor Rafecas en el periodo en el cual el doctor Rigui fue el Procurador General de la Nación. Obviamente es un cargo muy interesante. Hay un candidato en danza. ¿Y cómo lo ve? Fue compañero cuando estuve trabajando allí, conoce el funcionamiento, es profesor de la facultad, tiene formación académica y bueno, será en definitiva la política la que tome esa decisión final. Preparado y formado, obviamente que está. Bueno, en algún momento se llegó a mencionar su nombre también como uno de los que estaba ahí en danza para ese cargo, cuando todavía Macri no había enviado el pliego de Weinberg de Roca, digamos. Es un cargo que de alguna manera siempre también estuvo en danza. ¿Cree que va a poder ser votado por el Congreso? Usted conoce muchos senadores por este tema del proyecto, dialogó con muchos. ¿Qué expectativa o qué está viendo en el Senado? A ver, en lo que tiene que ver con el Código Penal, sí, creo que favorable, enhorabuena, es un código que tiene opciones en las disidencias por si hay algún artículo que no es de su agrado, pero he conversado con todo el conglomerado de todo el arco político y había buena aceptación para su aprobación. Así que yo creo que sí, que es conveniente, sobre todo porque es algo que va a beneficiar a la sociedad argentina, que ese es el fin último. Mi gran anhelo y el de todo el equipo que trabajó, de 50 personas que hemos trabajado en esta comisión, es que estamos convencidos que este es un código penal que le va a cambiar la vida de los argentinos porque es un código equitativo y es algo trascendente del derecho penal porque sintetiza todos los valores de la sociedad argentina. Así que mi esperanza, además de obviamente desear felices fiestas para todos, es que pueda ser aprobado en el 2020. Bien, y ya que habla del código, y yo hace unos días atrás les decía a varios jueces que ustedes tienen que empezar a escribir con lenguaje fácil, porque la gente no lo entiende. Ya hay algunos juzgados de la Ciudad de Buenos Aires que están implementando el tema de tratar de hablar más fácil para que sus fallos se entiendan, dejar el latín de lado, dejar las palabras difíciles, ¿no?, que solo entendemos los abogados. Hacemos una prueba todos los días. Bien saben ustedes que las sentencias que hacemos los acuerdos, por lo menos en el Tribunal Quintero y también en la Cámara, es hacer gacetillas adjuntando a cada uno de esos fallos. Pero solo lo hace su Cámara. Y lo mejor para demostrar que es lenguaje fácil es que cuando uno haga la gacetilla tiene que coincidir con lo que dice el fallo. Se entiende la gacetilla, se entiende el fallo. El fallo, la sentencia, si no tiene lenguaje sencillo, si no llega al destinatario. Mire, he estado en un montón de países. En muchos otros países, directamente el juez, cuando le dicta la sentencia, se la explica. Le dicta la sentencia y le explica por qué la condenó, a qué pena, cuál es el fundamento. Eso que uno puede decir coloquialmente, como estamos conversando nosotros ahora, uno lo tiene que volcar al papel. Y si es necesario, después hacer las aclaraciones. Pero si no es fácil, no es sencillo, no llega al destinatario final. Así que, objetivo fundamental de la transparencia es la comunicación y el lenguaje fácil y sencillo. Coincido plenamente con lo que estás diciendo. Para no generalizar, en este programa somos, no la doctora, pero Paulino y yo somos muy críticos con algunos jueces. Me gustaría que se sacara un poquitito el traje de juez y que le hablara tal vez a la gente. ¿Qué le diría usted a la gente que tal vez no cree o no logra discernir entre jueces buenos, jueces malos, jueces sospechosos de alguna cosa y jueces que, como usted dice, están dispuestos a decir, bueno, ganamos tal vez demasiado, hay que hacer un esfuerzo, vamos a acatar lo que decía el Congreso de la Nación? ¿Qué le diría a la gente? Que para lograr esa justicia que es la que espera la sociedad igualitaria necesitamos tener instrumentos jurídicos modernos. Por eso es fundamental la tarea legislativa para poder aprobar esos instrumentos. Con esos instrumentos equitativos, modernos, transparentes, le vamos a poder brindar un mejor servicio a la sociedad y va a ser difícil que alguien no pueda estar aplicándolo, sobre todo los operadores. Que tenga confianza en que con esos instrumentos, con ese acortamiento de los plazos procesales, somos muchos los que estamos trabajando por una justicia mejor. Bueno, ojalá sí sea, Boriski, ¿eh? Felicidades y muchas gracias por venir. Seguramente el año que viene, ojalá, si sale, tiene que venir. Voy a venir, acá fueron de la primera hora que siempre me han invitado, así que gracias a ustedes, muy felices fiestas para todos y todas, y fundamentalmente por tranquilidad, paz y justicia, que es lo que la sociedad espera.